Era el año 2015, y si me preguntas, no hay nada más inquietante que los pasillos de un asilo a altas horas de la noche. Las luces parpadeantes, el silencio denso y la sensación constante de que algo se mueve justo fuera de tu campo de visión. Trabajaba en un asilo de Hermosillo, uno de esos edificios antiguos que parecen absorber el dolor y los secretos de cada alma que se desvanece en sus habitaciones. Nunca fui del tipo que se dejaba llevar por historias paranormales, pero aquel lugar tenía algo diferente, algo que hacía que incluso los más escépticos se estremecieran al caer la noche. Los residentes, en su mayoría ancianos cuya memoria comenzaba a fallar, compartían cuentos espeluznantes que hacían que la piel se pusiera tensa. Había una leyenda que se repetía más que ninguna otra, la de la enfermera de la sombra. Se decía que era una mujer que nunca envejecía, siempre vestida con un uniforme blanco, cuyos pasos no dejaban huella y cuya llegada nunca era anunciada. Según los residentes, ella venía por aquellos que estaban a punto de morir, como un ángel oscuro esperando para guiar a las almas al otro lado. Sus ojos, contaban, nunca se veían, pues donde debería haber un rostro, solo había una sombra densa y vacía. No presté atención a estas historias al principio, pensando que eran cuentos inventados para llenar las largas horas del día. Pero el asilo tenía su propio ritmo y después de un tiempo, las noches comenzaron a sentirse más pesadas, como si la misma estructura del edificio ocultara algo antiguo y doloroso. Había un patrón que los trabajadores más antiguos mencionaban con voces bajas: cada vez que un anciano caía gravemente enfermo, ocurrían cosas extrañas. Las luces se apagaban sin razón, puertas que siempre estaban cerradas aparecían abiertas, y una brisa helada, inexplicable en un clima tan caluroso como el de Hermosillo, recorría los pasillos. Recuerdo una noche en particular, una de esas que parecen hechas para alimentar pesadillas. Era mi turno de noche, y todo estaba más tranquilo de lo usual. O al menos, eso pensaba. La luna llena lanzaba sombras largas por los ventanales del segundo piso, y el sonido de los monitores cardíacos llenaba el aire con su monótono pitido. La sala de enfermeras estaba vacía, y mis compañeros habían salido a tomar café o a descansar un poco antes de que las cosas se pusieran agitadas, como solían hacerlo a mitad de la noche. A eso de las 2 de la madrugada, una sensación extraña se apoderó de mí. Un frío repentino me envolvió, lo cual era desconcertante, ya que el aire acondicionado apenas lograba mitigar el calor de Hermosillo. Era como si una burbuja helada hubiera explotado en el pasillo, y la sensación se aferró a mí, como si algo estuviera respirando en el aire. Me levanté de mi asiento, sin saber por qué, y caminé hacia el ala norte del asilo. Cada paso me hacía sentir más inquieto, como si estuviera cruzando un umbral hacia algo desconocido. El pasillo estaba completamente desierto, pero las luces parpadeaban intermitentemente. Las sombras bailaban en las paredes, y aunque me repetía que todo era una falla eléctrica, había algo en esos movimientos que parecía intencionado. Al pasar por una de las habitaciones, la de un anciano llamado Don Luis, el ambiente se volvió denso, casi opresivo. Don Luis había estado en cama durante días, sin muchas esperanzas de recuperación. La puerta de su habitación, que había cerrado yo mismo una hora antes, ahora estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente y entré. La tenue luz de una lámpara nocturna apenas iluminaba el interior. Don Luis yacía inmóvil en su cama, respirando con dificultad. Y allí, en la penumbra junto a él, había una figura. Una silueta alta y delgada, vestida de blanco, con un uniforme de enfermera. No parecía sólida, sino que su presencia era algo difusa, como si las sombras la estuvieran tratando de reclamar. Su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él, era lo que más me aterró. Donde deberían haber estado sus ojos, nariz y boca, solo había una negrura absoluta, una sombra sin forma que absorbía la poca luz de la habitación. Me quedé paralizado, mi cuerpo congelado en un estado de terror puro. La figura no hizo ningún movimiento hacia mí, pero el aire a mi alrededor se hizo más pesado, como si su presencia succionara la vitalidad del ambiente. Observé, sin poder apartar la mirada, cómo la silueta parecía inclinarse hacia Don Luis, como si estuviera escuchando su última respiración. Y luego, se desvaneció. No se desvaneció como una sombra que se pierde al amanecer,
sino como algo que se disuelve en el aire, dejando tras de sí un vacío helado. Al instante, el monitor cardíaco emitió un pitido largo y continuo. Corrí a llamar a ayuda, y mientras intentábamos reanimar a don Luis, mi mente no dejaba de recordar la figura. Nadie más la había visto, y mis compañeros pensaron que mi pánico se debía al estrés del trabajo. Pero yo sabía que había algo más, algo que no podía explicar ni entender. Después de esa noche, empecé a notar un patrón que antes había ignorado. Cada vez que alguien en el asilo estaba a punto de morir, los mismos fenómenos ocurrían. Las luces parpadeaban, el aire se volvía frío, y a veces, los residentes más lúcidos decían haber visto a ella caminando por los pasillos, como si estuviera haciendo rondas. La enfermera de la sombra. Algunos decían que era un espíritu que había quedado atrapado en el asilo después de una muerte violenta, otros que era un ángel de la muerte disfrazado, tomando las almas sin que el mundo de los vivos pudiera hacer nada al respecto. Durante semanas, viví en un estado constante de paranoia. Caminaba por los pasillos con una sensación de vigilancia, siempre mirando por el rabillo del ojo, esperando ver esa figura de blanco. Algunos de mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento extraño y me preguntaban si estaba bien, pero nunca les conté la verdad. Era difícil admitir que algo había cambiado en mi percepción de la realidad. La experiencia más aterradora ocurrió una noche calurosa de agosto. Había un residente nuevo, un hombre llamado Salvador, que había llegado solo unos días antes con un diagnóstico terminal. Yo estaba revisando los informes médicos en la sala de enfermería cuando las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Intenté calmarme, diciéndome que era una simple fluctuación eléctrica. Pero esa sensación familiar de frío recorrió el aire y supe que algo estaba mal. Me levanté y caminé hacia el ala oeste, donde estaba la habitación de Salvador. Antes de llegar, me detuve en seco. A lo lejos, vi la figura blanca deslizándose por el pasillo, moviéndose con una tranquilidad que parecía burlarse de las leyes de la física. No dejaba huella, no hacía sonido. Solo se deslizaba, avanzando lentamente hacia la puerta de la habitación de Salvador. Se detuvo frente a ella, y por un breve instante, pensé que iba a desaparecer de nuevo. Pero no lo hizo. La figura giró hacia mí, y aunque no tenía rostro, sentí una atención invisible fijarse en mí, como si esa sombra vacía pudiera verme completamente, podría leer todos mis miedos. No podía moverme. Era como si algo estuviera sujetándome al suelo, obligándome a ser testigo. Luego, de repente, la figura se desvaneció, y las luces volvieron a brillar con normalidad. Me quedé allí durante minutos que parecieron horas, intentando recuperar la compostura. Cuando finalmente entré a la habitación de Salvador, él ya no respiraba. El personal médico llegó rápidamente, pero yo sabía que era inútil. Había llegado por él, como siempre lo hacía, silenciosa e imparable. Ese fue el momento en que decidí que no podía seguir trabajando allí. No importaba lo mucho que me dijera a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, sabía lo que había visto. La enfermera de la sombra no era una simple leyenda, y todavía, hasta hoy, en mis peores noches, siento que podría aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar donde la vida se desvaneciera lentamente. Renuncié al asilo poco después, pero la sensación de haber estado tan cerca de algo más allá de la comprensión humana nunca me ha dejado. Algunos secretos, creo, deberían quedarse en la penumbra, donde pertenecen. El culto en el sótano. Mi nombre es Carlos, y nunca pensé que mi trabajo como enfermero podría llevarme a los límites de la cordura. He trabajado en varios hospitales y asilos a lo largo de mi carrera, pero nada, ni siquiera las situaciones más desgarradoras, me prepararon para lo que viví en el asilo de San Luis Potosí. A menudo me pregunto si aquello fue real o si mi mente, agotada por las largas horas y las historias de dolor, jugó un truco tan vívido que aún me persigue en mis sueños. Pero cada vez que cierro los ojos, la memoria de aquella noche regresa con una claridad inquietante. El asilo no era un lugar lujoso, más bien, se sentía como un espacio donde los recuerdos de vidas pasadas se aferraban a las paredes.
Las habitaciones eran sencillas y el mobiliario viejo crujía bajo el peso de los años. Muchos de los ancianos que vivían allí parecían resignados, atrapados en una espera interminable por el final. Pero había uno en particular que se destacaba, don Ernesto. Era un hombre de unos 80 años, con una mirada que parecía atravesar las cosas y un rostro marcado por las arrugas de una vida dura. Don Ernesto no era como los demás. Pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, pero cuando hablaba, sus palabras eran crípticas y llenas de un miedo palpable. Hablaba de un culto, de rituales oscuros y de algo antiguo que se movía por los pasillos del asilo cuando nadie miraba. Al principio, me reía de sus historias, asumiendo que eran delirios propios de la vejez y la soledad. Pero mi escepticismo comenzó a tambalearse cuando las cosas se volvieron extrañas, más de lo que podía explicar. Una noche, después de que las luces se atenuaron y el personal se redujo a unos pocos encargados del turno nocturno, noté algo inusual. El pasillo estaba demasiado tranquilo y había una tensión en el aire que me hacía sentir como si estuviera bajo vigilancia. Terminé mis rondas y me dirigí a la sala de descanso, pero una sensación incómoda me hizo detenerme frente a la puerta del sótano. Era una puerta de metal, siempre cerrada con llave y utilizada solo por el personal de mantenimiento. Pero esa noche estaba entreabierta, dejando escapar un tenue brillo anaranjado desde el interior. El instinto me decía que me alejara, que regresara a la sala y pretendiera no haber visto nada. Pero la curiosidad, mezclada con un extraño sentimiento de obligación, me llevó a acercarme. Empujé la puerta y comencé a bajar las escaleras, cada paso resonando en el hormigón como si el mismo edificio retumbara a mi paso. Lo que vi en el sótano es algo que todavía me cuesta describir sin sentir que el aire se vuelve pesado a mi alrededor. Había un grupo de ancianos reunidos en el centro de la habitación. Pero no eran los mismos ancianos que veía diariamente, aquellos que apenas podían levantarse de sus camas sin ayuda. Estos se movían con una energía casi sobrenatural, sus cuerpos torcidos ahora ágiles y rápidos. Estaban dibujando símbolos en las paredes con algo oscuro y espeso, como sangre o una sustancia que se negaba a brillar bajo la tenue luz de las velas. Sus movimientos eran sincronizados, como si siguieran un ritmo antiguo, y sus ojos. Sus ojos parecían vacíos, fijos en algo que yo no podía ver. Uno de los símbolos que dibujaban llamó mi atención. Era un diseño complicado, un círculo con líneas entrelazadas y lo que parecían ser letras o signos arcanos escritos en el centro. Sentí que mi mente intentaba darle sentido a algo que no debía comprender, como si el símbolo fuera una puerta a un conocimiento prohibido. Fue entonces cuando un anciano que reconocí se volvió hacia mí. Era don Ernesto, pero no el don Ernesto débil y moribundo que había cuidado durante semanas. Este don Ernesto estaba erguido, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Se acercó a mí con pasos decididos, y aunque quise retroceder, mi cuerpo no respondió. Lo vi detenerse frente a mí, y con una voz que parecía provenir de un lugar lejano y antiguo, me dijo: «Pronto serás uno de nosotros». Fue una simple frase, pero el peso de esas palabras me golpeó como una ráfaga de viento helado. Un miedo que no había conocido hasta ese momento se apoderó de mí y finalmente mi cuerpo reaccionó. Me giré y corrí, subiendo las escaleras con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Cerré la puerta del sótano detrás de mí y me apoyé contra ella, mi respiración entrecortada y mi mente buscando una explicación racional. Pero nada tenía sentido. Esa noche apenas pude dormir y cuando el amanecer finalmente llegó, me sentí atrapado entre el deseo de olvidar y la necesidad de entender qué estaba sucediendo en ese lugar. Fingí que todo estaba normal durante el día, tratando de cumplir con mis tareas mientras mi mente regresaba una y otra vez a esos símbolos y a la mirada penetrante de don Ernesto. Al día siguiente, me enteré de que don Ernesto había muerto durante la madrugada. Lo encontraron en su cama, con el rostro inexpresivo y una rigidez inusual en sus extremidades. Alguien dijo que había partido en paz, pero yo sabía que eso no era cierto. Esa noche, volví a soñar con los símbolos, con las paredes cubiertas de esas líneas que parecían moverse por sí solas. Me desperté con el diseño todavía grabado en mi mente, cada trazo marcado con un detalle imposible de olvidar.
Los días siguientes se volvieron una especie de tortura mental. Comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Los ancianos, que antes parecían frágiles y débiles, me observaban con expresiones que eran difíciles de interpretar. A veces, al pasar por sus habitaciones, sentía que sus ojos me seguían y susurros ininteligibles se escapaban de sus labios. Las luces en el pasillo titilaban con demasiada frecuencia, y la sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Un día, mientras limpiaba un viejo estante en la sala de suministros, encontré un cuaderno antiguo. Estaba cubierto de polvo y las páginas estaban amarillentas por el tiempo. Al hojearlo, vi dibujos de los mismos símbolos que los ancianos habían pintado en el sótano. Había anotaciones en una caligrafía temblorosa, hablando del culto, de un pacto hecho con algo que residía debajo del asilo. Las palabras mencionaban una promesa de longevidad a cambio de sacrificios, y las páginas siguientes describían rituales que eran demasiado oscuros para aceptar como realidad. La verdad se hizo clara: el asilo no era solo un lugar para esperar la muerte. Era un lugar donde algo más antiguo que el mismo edificio se alimentaba de la desesperación y la fe torcida de quienes no querían dejar este mundo. Me sentí atrapado, como si el conocimiento de esos símbolos me hubiera marcado de alguna manera. Empecé a evitar las miradas de los ancianos, temiendo que ellos supieran que yo había descubierto su secreto. Las noches eran las peores. Me despertaba con la sensación de que algo estaba en mi habitación, observando desde las sombras. A veces, el aire se volvía denso, y podía sentir la misma energía opresiva del sótano. Mi salud comenzó a deteriorarse, y no era el único. Otros empleados también parecían más agotados, como si el lugar estuviera drenando nuestra vitalidad lentamente. Eventualmente, renuncié. No podía soportar más las noches llenas de pesadillas y la constante sensación de peligro. Pero incluso después de dejar el asilo, el símbolo nunca me dejó. Lo veo en mis sueños, y a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el aliento de don Ernesto y escuchar sus palabras: pronto serás uno de nosotros. La novia del jardín. No suelo compartir esta historia. Incluso ahora, años después, hay algo incómodo en recordar cada detalle, como si al hacerlo, pudiera atraer la misma oscuridad de vuelta a mi vida. Pero hay memorias que no desaparecen, ni siquiera con el tiempo. Lo que viví en aquel asilo de Zacatecas nunca se ha desvanecido de mi mente, y tal vez, nunca lo hará. Por mi seguridad y paz mental, dejaré mi nombre en el anonimato, pero créeme cuando digo que lo que presencié fue real, tan real como el suelo bajo tus pies. El asilo estaba rodeado por un jardín que, en otros tiempos, debió haber sido hermoso. Los caminos de piedra serpenteaban entre arbustos de rosas, bancos de hierro forjado y una fuente central que había dejado de funcionar hacía décadas. Pero para cuando yo trabajé allí, el lugar había perdido su esplendor. Las flores se marchitaban con demasiada frecuencia, como si el terreno se resistiera a la vida. Había algo inquietante en la forma en que los pétalos se volvían marrones y caían al suelo, dejando las plantas desnudas y moribundas. Nadie hablaba de eso, al menos no abiertamente, pero las ancianas residentes parecían evitar el jardín, especialmente cuando el sol comenzaba a ponerse. La rutina de trabajo en el asilo era pesada y demandante, pero con el tiempo aprendí a aceptar las tareas diarias. Cuidar a los ancianos era a veces difícil, pero gratificante. Uno de mis deberes más frecuentes era atender a una mujer llamada Doña Mercedes. Tenía 86 años y estaba frágil, su cuerpo delgado apenas soportando el peso de los años. Siempre hablaba de un hombre llamado Ernesto, su prometido que la había dejado plantada el día de su boda. Ella contaba la historia con tanto detalle, como si la hubiera vivido apenas ayer: la iglesia decorada con flores blancas, el vestido que su madre había cosido a mano, y el reloj marcando las horas mientras esperaba a un hombre que nunca llegó. La pena de Doña Mercedes era palpable, como una herida que nunca había sanado del todo. Hablaba de Ernesto como si aún esperara que apareciera, a pesar de todo el tiempo que había pasado. Y lo más inquietante era lo que decía cuando su voz se tornaba más suave y lejana: él vendrá a buscarme. Me prometió que lo haría.
La primera vez que escuché esas palabras, me estremecí, pero asumí que eran delirios de una mente envejecida y atormentada. Doña Mercedes falleció una tarde de octubre. Recuerdo claramente el día porque el aire se sentía denso y el cielo estaba cubierto por una capa gris que parecía presagiar algo ominoso. Cuando entré a su habitación para cambiarle la ropa y prepararla para el traslado, una sensación de vacío me envolvió. Había trabajado allí lo suficiente para ver morir a otros residentes, pero su muerte se sentía diferente, como si algo más hubiera quedado en el aire. Durante días, sus palabras seguían resonando en mi mente: él vendrá a buscarme. El primer incidente ocurrió exactamente una semana después de su muerte. Era de noche y estaba haciendo mi última ronda antes de terminar mi turno. Todo estaba en silencio, o al menos, tan silencioso como puede estar un asilo en la oscuridad. Pasé por el ala oeste, donde se ubicaba la habitación de Doña Mercedes, y sentí una brisa helada que se filtraba por debajo de la puerta. Mi piel se tensó. La ventana de la habitación estaba cerrada, como siempre la dejábamos, y no había razón para que el aire estuviera tan frío. Intenté ignorarlo y seguí caminando, pero una inquietud persistente se aferró a mí. Un par de noches más tarde, fue cuando realmente comencé a entender que algo estaba muy mal. Era medianoche, y el cielo estaba claro, la luna llena lanzando sombras sobre el jardín. Mientras estaba en la sala de descanso, revisando papeles, un sonido extraño llegó desde el exterior. No era un ruido fuerte, sino un lamento bajo, un llanto que parecía emanar de alguien profundamente afligido. Me levanté, casi sin pensar, y caminé hacia una de las ventanas que daban al jardín. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en medio del camino de piedra, una figura blanca se deslizaba lentamente. Era una mujer vestida con un antiguo vestido de novia, el encaje amarillento ondeando ligeramente en la brisa nocturna. Su cabello caía en mechones desordenados y sus hombros temblaban con el llanto. Pero lo más inquietante era cómo parecía desdibujarse en los bordes, como si no perteneciera completamente a este mundo. Observé, inmóvil, mientras la figura se detenía junto a la fuente seca. Alzó el rostro hacia el cielo, y aunque estaba demasiado lejos para verle los rasgos, sentí una tristeza tan abrumadora que casi me hizo caer de rodillas. Parpadeé, y ella ya no estaba allí. El jardín estaba vacío, como si la figura nunca hubiera existido. Regresé a la sala de descanso temblando, tratando de convencerme de que solo había imaginado todo. Pero a la mañana siguiente, los jardineros comentaron algo que me hizo saber que no había sido un sueño. Las flores junto a la fuente estaban marchitas, sus pétalos negros y crispados, a pesar de haber sido saludables el día anterior. Los días siguientes se sintieron interminables. El personal del asilo comenzó a notar que las flores seguían muriendo en el jardín, cada vez en áreas más grandes. Las ancianas murmuraban oraciones y evitaban mirar por las ventanas. Una mujer incluso dijo que había visto la figura blanca desde su habitación, llorando y sosteniendo un ramo de flores muertas. Y siempre ocurría alrededor de la medianoche, como si algo invisible despertara con la caída del sol. Lo más aterrador sucedió exactamente un año después de la muerte de Doña Mercedes, en el aniversario de su fallida boda. Esa noche, me asignaron el turno de guardia, algo que deseé no haber aceptado. El ambiente estaba inusualmente pesado, y las luces del asilo parpadeaban con frecuencia, como si el edificio mismo respirara. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, el lamento regresó. Esta vez era más fuerte, un sonido gutural lleno de angustia. Me obligué a caminar hacia el jardín, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía huir. Al llegar al jardín, vi la misma figura. La novia se movía con lentitud, deslizándose por el camino de piedra con pasos que parecían no tocar el suelo. Esta vez, pude sentir el aire cambiar, cargado de un aroma a flores podridas. Me quedé allí, paralizado, mientras ella se detenía frente a la fuente. La observé levantar el velo que cubría su rostro, y lo que vi debajo fue algo que nunca olvidaré. No había un rostro humano, solo un vacío sin fin, un abismo donde deberían estar los ojos y la boca. Las luces del asilo se apagaron por completo.
Sentí el latido de mi corazón, fuerte y errático, mientras la figura comenzaba a desvanecerse de nuevo, dejando tras de sí un vacío absoluto. Cuando las luces volvieron, no había rastro de ella, pero las flores en todo el jardín estaban muertas, negras como la noche. Renuncié al asilo poco después. No volví a trabajar en otro lugar similar y me mudé de Zacatecas, tratando de dejar atrás las memorias. Sin embargo, a veces, en noches tranquilas, siento que algo se ha quedado conmigo, como un peso invisible. Porque en algún lugar, en algún rincón de ese jardín marchito, la novia sigue esperando, buscando a alguien que nunca llegó y atrapada en un dolor que nunca se desvanecerá. Las muñecas de Doña Alicia. No sé por qué las muñecas tienen un efecto tan perturbador en algunas personas. Son objetos inanimados, simples figuras de plástico y porcelana hechas para parecer inofensivas. Pero después de lo que viví, he aprendido que hay algo profundamente inquietante en esos ojos de vidrio que parecen mirar sin mirar. Recuerdo cada detalle de esos días en el asilo de Guadalajara, como si los eventos estuvieran grabados con fuego en mi memoria. Trabajé allí durante 2 años, cuidando a los residentes ancianos, y aunque vi cosas tristes y desgarradoras, nada se comparó con lo que ocurrió en la habitación de Doña Alicia. Doña Alicia era una anciana peculiar. La mayoría de las residentes pasaban su tiempo en la sala común, jugando cartas o simplemente conversando, pero ella prefería quedarse en su habitación, rodeada de una colección aterradora de muñecas. Había docenas, tal vez un centenar, alineadas en estantes que cubrían las paredes. Algunas eran pequeñas y sonrientes, con rizos rubios y vestidos de encaje, otras eran grandes, con ojos que parecían seguirte a donde fueras. Era difícil no sentir que te observaban desde todos los ángulos cuando entrabas en esa habitación. Doña Alicia juraba que esas muñecas no eran simples juguetes. Decía que cada una tenía un alma atrapada, un espíritu que había encontrado su hogar en esos cuerpos de porcelana. Al principio, me burlaba de sus historias. Me parecían fantasías de una mente anciana y solitaria, un intento de encontrar consuelo en un mundo donde la muerte acecha a cada esquina. Pero, eventualmente, empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Las muñecas parecían cambiar de posición sin que nadie las tocara. Una que antes miraba hacia la puerta ahora parecía estar mirando a la cama de Doña Alicia. Otra que solía estar en el estante más bajo se encontraba repentinamente más arriba, como si hubiera escalado por sí misma. Era fácil desestimar estos cambios. El personal de limpieza o las enfermeras podrían haberlas movido sin darse cuenta. Pero había algo más, una sensación opresiva que solo se sentía en esa habitación. El aire siempre parecía más pesado, como si una presencia invisible llenara cada rincón, susurrando un secreto que nadie podía entender. Recuerdo una noche en particular, una de esas donde el viento soplaba fuerte afuera, haciendo crujir las ventanas viejas del edificio. Estaba haciendo mis rondas nocturnas cuando pasé por la puerta de Doña Alicia. Me detuve porque sentí un impulso extraño, una necesidad de entrar. Abrí la puerta con cuidado y allí estaba, sentada en su cama, en medio de sus muñecas. Ella estaba despierta, pero no se movía, solo miraba fijamente a una muñeca grande con cabello oscuro y un vestido azul. Sus ojos parecían vidriosos, perdidos en algún lugar más allá de la habitación. Me acerqué lentamente y noté que su respiración era irregular, como si estuviera asustada. La muñeca que miraba tenía un semblante diferente, como si de alguna manera se hubiera vuelto más seria. Mi mente me decía que era imposible, que estaba viendo cosas, pero no pude evitar el escalofrío que me recorrió al pensar en la posibilidad de que Doña Alicia no estuviera del todo equivocada sobre esas almas atrapadas. Esa fue la última noche que vi a Doña Alicia con vida. Murió mientras dormía, su corazón simplemente dejó de latir. No hubo signos de sufrimiento, ni una razón clara. Era algo que podría pasarle a cualquier anciana de su edad, pero el hecho de que ocurriera después de esa noche hizo que mi mente se llenara de dudas. Al día siguiente, su familia vino a recoger sus pertenencias y nos pidieron que desocupáramos la habitación. Las muñecas fueron embaladas en cajas, una por una,
y con cada una que desaparecía, la sensación de opresión parecía desvanecerse un poco. Fue mientras embalaba las muñecas que noté algo aterrador. Una de las más pequeñas, una muñeca con un vestido amarillo y rizos oscuros, movió su cabeza hacia mí. No fue un movimiento sutil o imperceptible. Giró lentamente, sus ojos de vidrio encontrando los míos, como si quisiera asegurarse de que viera. Dejé caer la muñeca al suelo y retrocedí, mi respiración acelerada. Nadie más estaba en la habitación en ese momento y la muñeca estaba en el suelo, boca abajo, inmóvil. Intenté convencerme de que estaba alucinando, de que el estrés y la falta de sueño me estaban afectando. Pero cuando salí de la habitación y me encontré con Marta, otra cuidadora, ella me miró con los ojos muy abiertos. Me dijo que mientras sacaba una caja de muñecas, una de ellas le había parecido demasiado real. No quise hablar más del tema. Esa noche, no pude dormir bien, con la imagen de esos ojos de vidrio quemada en mi mente. Pasaron varios días, y la habitación de doña Alicia fue limpiada a fondo. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Las otras residentes comenzaron a decir que veían a doña Alicia por los pasillos, caminando despacio, sin hablar, pero siempre mirando algo invisible a lo lejos. Pensé que eran invenciones de mentes ancianas, pero una noche, mientras hacía una última revisión antes de mi turno, vi una figura al final del pasillo. Llevaba la bata blanca que doña Alicia solía usar y se desvaneció antes de que pudiera dar un paso hacia ella. Ese fue solo el comienzo. Las puertas de la antigua habitación comenzaron a abrirse solas, y más de un miembro del personal aseguró que sentía algo extraño al pasar por allí. Una enfermera juró que sintió una mano fría rozar la suya mientras revisaba los suministros de la habitación contigua. Yo empecé a tener sueños extraños, sueños en los que las muñecas me miraban desde la oscuridad, sus bocas de porcelana abriéndose y cerrándose como si quisieran decirme algo. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, pero siempre que encendía la luz, no había nada. Decidí investigar más sobre doña Alicia. Pregunté a algunas de las residentes que habían conocido su historia. Una anciana me dijo que, cuando era joven, doña Alicia había perdido a su hija pequeña en un accidente. Nunca pudo superar la pérdida, y comenzó a coleccionar muñecas, diciendo que cada una era un alma que había perdido su camino, un alma que merecía compañía y cuidado. Su obsesión había crecido con los años, y ella realmente creía que las muñecas la protegían. Esa historia me dejó más preguntas que respuestas, pero mi intuición me decía que había algo oscuro en la conexión de doña Alicia con esas muñecas. Poco después, comenzaron a ocurrir accidentes en el asilo. Una cuidadora se cayó por las escaleras y se fracturó una pierna. Un anciano que nunca salía de su habitación apareció de repente deambulando por los pasillos, murmurando que las niñas estaban riendo en la oscuridad. La atmósfera se volvió más tensa, más cargada, como si algo estuviera esperando a revelarse. Mi última noche en el asilo fue una experiencia que nunca olvidaré. Era tarde, y yo estaba terminando mi turno. El pasillo estaba vacío, y el silencio era absoluto. Mientras me preparaba para irme, sentí una presencia, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí. No me atrevía a girarme, pero el aire se volvió pesado, y una brisa helada pareció acariciarme la nuca. Me volví, y al final del pasillo vi algo que me heló la sangre. Todas las muñecas que habían sido embaladas y llevadas a un almacén estaban allí, alineadas en el suelo, sus ojos de vidrio mirándome fijamente. No sé cómo llegaron allí ni quién las puso, pero sabía que ya no estaba seguro. Dejé todo y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Nunca volví al asilo después de esa noche. Renuncié al día siguiente y me prometí que nunca más pondría un pie en ese lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento que algo aún me observa, como si los ojos de esas muñecas nunca hubieran dejado de buscarme. El pasillo de los lamentos. Hay ciertos trabajos que se quedan contigo mucho después de que los has dejado. Experiencias que se graban en lo más profundo de tu mente, acechando en tus recuerdos cuando menos lo esperas.
Trabajé durante años en un asilo en Veracruz, un edificio antiguo cuya estructura parecía estar siempre a punto de colapsar, cargada con el peso de las historias de quienes vivieron allí sus últimos días. Tenía 45 años cuando acepté ese empleo, y aunque el trabajo era arduo, siempre creí que mi mente era fuerte, que nada podría afectarme más de lo que el paso del tiempo ya había hecho. Pero me equivoqué. El asilo estaba dividido en varias salas, y cada una tenía sus propias peculiaridades. La sección sur, sin embargo, era diferente. Los ancianos y el personal hablaban en voz baja sobre ese lugar, evitando mencionarlo más de lo necesario. Allí había un pasillo específico que se había ganado una mala fama. No había luces brillantes ni ventanas que dejaran entrar la luz del sol, solo una penumbra constante que hacía que el aire se sintiera más pesado. Era como si la oscuridad se hubiera impregnado en las paredes, y los murmullos sobre lamentos inexplicables que se escuchaban allí eran comunes entre los residentes. A menudo, los ancianos decían haber oído a alguien llorar. Pero no eran sollozos ordinarios, eran gritos de desesperación, gemidos que se arrastraban por las noches, como si el mismo edificio estuviera exhalando el dolor de las almas atrapadas en su interior. Durante meses, me las arreglé para evitar ese pasillo. Siempre pedía turnos en otras áreas y trataba de ignorar las historias que mis compañeros compartían en la sala de descanso. Pero todo cambió cuando un supervisor decidió que yo sería el encargado del turno nocturno en esa sección. Al principio, pensé que era una simple coincidencia, una asignación rutinaria que no debería preocuparme. Pero pronto descubriría lo equivocado que estaba. Esa primera noche, el aire se sentía denso, casi tangible. Las luces parpadeaban ocasionalmente y el zumbido de las lámparas fluorescentes creaba un fondo monótono que no ayudaba a calmar mis nervios. Pasé la mayor parte del tiempo revisando los monitores de los residentes y asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero mientras avanzaba la noche, sentí que algo cambiaba. Era un tipo de incomodidad que es difícil de describir, una sensación de que algo invisible estaba fuera de lugar. A eso de las 2 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo, oí un sonido que me hizo detenerme. No fue un ruido fuerte, pero era imposible ignorarlo. Era un lamento bajo, profundo, lleno de sufrimiento. Se arrastraba por el aire, envolviendo cada rincón. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta y alejarme, pero me obligué a seguir. Después de todo, era un hombre adulto, y no podía permitirme perder la compostura en el trabajo. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más clara se volvía la tristeza en esos gemidos, como si algo inhumano y antiguo llorara por una pérdida que nunca podría superar. El pasillo se sentía más largo de lo normal, como si el espacio se hubiera estirado de alguna manera antinatural. Los gritos continuaban, fluctuando en intensidad, a veces lejanos y otras tan cercanos que casi podía sentirlos vibrar en el aire. Me repetí a mí mismo que eran imaginaciones, que probablemente algún anciano estaba teniendo una pesadilla. Pero cuando me acerqué a una esquina, vi algo que hizo que mis pensamientos se detuvieran en seco. Una figura estaba de pie, justo en medio del pasillo. Era una anciana, pero algo en ella no estaba bien. Su cuerpo parecía sólido, pero su rostro era inexistente. No había ojos, nariz ni boca, solo una superficie vacía y pálida. Estaba completamente inmóvil, pero había algo en su postura que parecía triste, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de dolor. Mis piernas no respondieron de inmediato, me quedé allí, observando cómo la figura cruzaba lentamente el pasillo, sin un sonido más allá de los lamentos que aún resonaban. Cuando desapareció al final del corredor, me quedé paralizado, sintiendo que la temperatura había bajado de forma drástica. La figura se había desvanecido en la oscuridad, y el lamento se apagó junto con ella, dejando un silencio sepulcral que me oprimía el pecho. Finalmente, mis piernas reaccionaron, y me alejé rápidamente de aquel lugar, mi mente luchando por racionalizar lo que acababa de ver. Intenté convencerme de que la fatiga me estaba jugando una mala pasada, de que el cansancio estaba afectando mi percepción. Al día siguiente, aún afectado por lo ocurrido, hablé con uno de mis compañeros más veteranos. Con una mirada seria, me contó la historia de una residente que había vivido en esa ala hace muchos años.
Era una mujer olvidada por su familia, dejada en el asilo sin visitas ni despedidas. Un día, se enfermó gravemente, pero nadie acudió a su llamado. Murió sola, sin que nadie estuviera allí para consolarla. Desde entonces, se decía que su espíritu buscaba a alguien que escuchara sus lamentos, que compartiera su tristeza eterna. El relato me dejó una sensación de desasosiego profundo. Intenté ignorarlo, enfocarme en mi trabajo y seguir adelante, pero las noches en el pasillo nunca fueron iguales. Cada vez que me asignaban ese turno, el aire parecía volverse más pesado, y los lamentos, aunque no siempre presentes, parecían estar siempre al borde de manifestarse. Hubo noches en que otros compañeros también afirmaron haber escuchado o visto cosas extrañas, y lentamente, el rumor de la anciana sin rostro se convirtió en algo que todos evitábamos mencionar, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pasaron meses, pero la sensación nunca me abandonó. Cada vez que el turno me llevaba a esa ala, sentía que la figura estaba esperando, como si vigilara, siempre cerca, atrapada en su propio tormento. Las luces seguían parpadeando, y el lamento ocasional continuaba, un recordatorio constante de que algunas almas nunca encuentran paz. Decidí dejar el trabajo poco después, buscando un empleo que no viniera acompañado de la sensación de estar siendo vigilado. Incluso ahora, años después, hay noches en las que el recuerdo vuelve con fuerza. A veces, sueño con aquel pasillo, y me despierto con la impresión de que los lamentos nunca se fueron del todo, como si el asilo de Veracruz aún estuviera conectado a mi mente, recordándome que algunos lugares no olvidan. Y que ciertos gritos de dolor resuenan eternamente. El pecado de la hermana Mónica. Hay lugares que cargan con secretos tan oscuros que parecen impregnarse en las paredes, como si el propio edificio respirara culpa y arrepentimiento. El asilo en Morelia donde trabajé era uno de esos sitios. Sus muros antiguos, pintados de blanco y desgastados por el tiempo, escondían historias que la mayoría prefería no recordar. El rumor más perturbador giraba en torno a la pequeña capilla al final del pasillo oeste, donde las oraciones ya no ofrecían consuelo y la presencia de lo desconocido parecía acompañar cada plegaria. La hermana Mónica había sido una figura casi icónica en el asilo. Era una mujer de fe inquebrantable, siempre presente para los ancianos que necesitaban palabras de aliento o compañía en sus últimos momentos. Sin embargo, todo cambió una noche. La hermana Mónica desapareció sin dejar rastro. No había señales de violencia, ni pistas sobre lo que pudo haberle sucedido. Simplemente, una tarde, entró en la capilla para rezar y nunca salió. La búsqueda no dio frutos, y las autoridades no encontraron nada. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Los ancianos, como suelen hacerlo, comenzaron a llenar el vacío de respuestas con leyendas y susurros. Una residente llamada Doña Clara, que pasaba los días en su silla de ruedas junto a la ventana, juraba que la hermana Mónica no se había ido, sino que permanecía atrapada, castigada por un pecado que nunca confesó. Las historias eran vagas, llenas de medias verdades y especulaciones, pero todas compartían un detalle inquietante: la capilla ya no era un lugar seguro. No le presté demasiada atención a los rumores hasta que me asignaron el turno nocturno. Había trabajado en el asilo durante unos meses y me consideraba alguien práctico, no dado a supersticiones. Pero algo cambió cuando tuve que cruzar el umbral de la capilla aquella primera noche. El aire era diferente allí dentro, denso, como si la misma atmósfera se resistiera a ser respirada. Las velas que se colocaban junto al altar parecían parpadear sin motivo, incluso cuando las puertas y ventanas estaban cerradas. La capilla era un lugar sencillo, con bancos de madera oscura alineados en filas y un altar al fondo, donde una estatua del Cristo crucificado colgaba, observando todo con una mirada que, en la penumbra, parecía casi acusadora. Una noche, mientras hacía mis rondas, decidí detenerme allí. No fue por valentía, sino más bien por una necesidad de enfrentar los temores irracionales que comenzaban a crecer en mi mente. Entré con la intención de demostrarme que todo era un juego de la imaginación. Me senté en el último banco, el más alejado del altar, y cerré los ojos, intentando calmar la inquietud que parecía haberse convertido en mi sombra desde que trabajaba allí.
Todo estaba en silencio, el tipo de silencio que no reconforta, sino que deja una sensación de vacío. Minutos pasaron y nada ocurrió. Me obligué a relajarme, a pensar en algo positivo. Pero entonces sentí un cambio. No era un sonido, sino algo más sutil. El aire se volvió frío y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Se sentía como si alguien invisible hubiera llenado la capilla. Abrí los ojos y fue cuando la vi. Una sombra con un hábito se movía lentamente entre los bancos, sin dejar huellas, pero con un propósito evidente. Se deslizaba de manera extraña, como si caminara, pero sin realmente pisar el suelo. No podía ver un rostro, solo la forma del velo oscuro que ondeaba a medida que avanzaba. Se detuvo frente al altar y por un momento parecía que estaba rezando. No pude moverme. La sensación de estar atrapado en una pesadilla me paralizó y el aire helado me robó el aliento. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero el frío permaneció, y con él, una inquietud que no me dejó dormir durante días. Conté lo que vi a algunos compañeros, pero nadie quería hablar del tema. Uno de ellos, un hombre llamado Javier, se limitó a decirme, no entres solo a la capilla. Es mejor que no lo hagas. Y eso fue todo. Nadie quería discutirlo, como si ignorar la presencia pudiera hacer que desapareciera. Las semanas pasaron, pero la capilla seguía llamándome. Era una atracción extraña, como si algo invisible tirara de mí cada vez que pasaba por el pasillo oeste. La tensión en el aire era más fuerte durante la noche, como si la capilla esperara que alguien cruzara su umbral. Una noche especialmente oscura, me armé de valor y entré de nuevo. Esta vez, llevé una vela conmigo, decidido a iluminar las sombras que me atormentaban. Mientras la llama de la vela temblaba, observé los bancos y las paredes, buscando cualquier señal de que la hermana Mónica estuviera allí. Me acerqué al altar, y fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. Grabadas en la madera del banco más cercano al altar había unas marcas, como letras talladas con desesperación. Me agaché para verlas mejor y sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo cuando leí las palabras, confesión no aceptada. Retrocedí, dejando caer la vela, que se apagó al chocar contra el suelo. La oscuridad me envolvió, y la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí se hizo insoportable. Salí corriendo de la capilla, el corazón martillando en mi pecho, y no volví a entrar por mucho tiempo. Sin embargo, la presencia de la hermana Mónica no desapareció. Los ancianos seguían contando historias de cómo sentían una mano fría rozarles el hombro cuando rezaban, o de cómo las velas se apagaban sin razón. Un mes después, algo extraño ocurrió. Una nueva anciana llegó al asilo, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Solía pasar mucho tiempo en la capilla, a pesar de las advertencias de los otros residentes. Una noche, la encontraron inconsciente en uno de los bancos, y cuando recuperó la conciencia, dijo algo que hizo que todos se quedaran en silencio: la hermana Mónica está aquí. Me dijo que busca redención. El ambiente en el asilo se volvió aún más tenso. Los residentes y el personal evitaban el pasillo oeste a toda costa, y nadie quería quedarse solo en la capilla. Pero la presencia no se fue. Las historias continuaron, y yo sabía que, aunque dejara de trabajar allí, el recuerdo de la hermana Mónica nunca me dejaría. Algunas noches, aún siento el aire helado que la acompañaba y me pregunto qué pecado tan terrible pudo haber cometido para quedar atrapada en un lugar donde las oraciones ya no ofrecen paz, sino un recordatorio constante de un alma que busca desesperadamente absolución. El hombre de las cuencas oscuras. Mi nombre es Esteban, y nunca pensé que una década de trabajo en un asilo podría convertirse en el telón de fondo de mis peores pesadillas. No tengo mucho miedo a contar esto, pero a veces siento que cada palabra revive el horror que experimenté. Trabajé en un asilo antiguo en Querétaro, uno de esos edificios que ha visto pasar generaciones de almas, donde las historias flotan entre las paredes y se mezclan con el aire cargado de desinfectante y recuerdos olvidados. Todo comenzó con don Julián, un anciano que siempre fue tranquilo, pero que en sus últimos meses se volvió inquieto.
Solía murmurar que un hombre lo miraba desde las sombras, un ser con cuencas oscuras donde deberían estar los ojos. Todos lo atribuíamos a los primeros signos de demencia senil. Era más fácil asumirlo así, más cómodo. Pero algo en su expresión, cuando lo decía, me hacía dudar. Había un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera describiendo algo real, algo que estaba allí con nosotros. El asilo tenía la manía de hacer que el tiempo pasara despacio, especialmente durante los turnos nocturnos. Las luces parpadeaban de vez en cuando, algo que atribuíamos al mal estado de la instalación eléctrica. Esa noche en particular, la del cambio, estaba haciendo mi ronda. Eran las 3 de la mañana, el momento en que el silencio se volvía casi tangible y todo lo familiar parecía extraño. Me encontraba caminando por el pasillo del ala sur, revisando que todo estuviera en orden. La luz de mi linterna iluminaba las puertas de las habitaciones, donde ancianos dormían, algunos roncando suavemente, otros apenas respirando. Pasé por la habitación de don Julián y noté que su puerta estaba entreabierta. Extraño, porque siempre me aseguraba de que todo estuviera cerrado. Entré lentamente y lo vi durmiendo en su cama, con la respiración irregular y profunda. Me acerqué para ajustar su manta, pero de repente noté que su expresión era de puro terror, incluso en el sueño. La piel de su rostro estaba tensada sobre sus pómulos y sus labios se movían ligeramente. Decidí no despertarlo, preferí salir y dejarlo en paz. Cerré la puerta tras de mí, pero algo me detuvo. A lo largo del pasillo, a unos metros de donde estaba, vi una figura. Se encontraba de pie en la penumbra. No estaba del todo segura de que estaba viendo, pero parecía alguien observándome. Mi corazón se aceleró y me repetí a mí mismo que no podía ser más que una ilusión provocada por el cansancio. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera. Pero no lo hizo. Al contrario, parecía volverse más real. Caminé hacia él, los pies pesándome como si hubiera plomo en mis zapatos. La figura se mantuvo quieta, casi desafiándome a acercarme. Cuando estuve a pocos pasos, la linterna tembló en mi mano y enfocó lo que estaba viendo, un hombre de altura promedio, con ropas grises y un rostro que era una máscara de la ausencia misma. Donde deberían estar sus ojos, había cuencas oscuras, vacías, como pozos sin fondo. Me quedé paralizado por un segundo que se sintió eterno, tratando de procesar la imposibilidad de lo que tenía delante. Mi cuerpo finalmente reaccionó y di un paso atrás. En ese instante, el hombre se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Intenté convencerme de que mi mente jugaba trucos, pero el peso de su mirada ausente, incluso después de que desapareciera, me hizo sentir algo que no podía explicar. Una pesadez se instaló en el ambiente del asilo, como si algo extraño y antiguo se hubiera despertado y comenzara a recorrer los pasillos. Esa misma noche, los ancianos parecían más agitados. Algunos gritaban en sueños, otros hablaban dormidos, sus palabras enredadas y llenas de un miedo inexplicable. Los días siguientes no mejoraron. Empecé a sentir que alguien me miraba cada vez que hacía mis rondas nocturnas. El asilo nunca había sido un lugar cómodo, pero ahora parecía casi hostil. Las luces seguían parpadeando, pero ahora siempre parecían hacerlo cuando pasaba por ciertos puntos. Una anciana llamada Doña Petra, que nunca había hablado en meses, comenzó a decir mi nombre sin razón aparente. Me miraba fijamente y sus ojos reflejaban algo que no pude identificar. Intenté mantenerme escéptico, pensando que era solo el ambiente del lugar jugando con mi mente, pero las cosas se intensificaron. Una noche, mientras revisaba los registros en la pequeña oficina, sentí una presión en el aire. Un crujido suave, como si alguien caminara detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el sonido se repetía, moviéndose hacia las habitaciones, como si alguien invisible caminara por el pasillo. Desesperado, comencé a investigar más sobre el asilo. Descubrí que había estado en funcionamiento durante más de 80 años y que sus archivos estaban llenos de historias de ancianos que afirmaban haber visto figuras extrañas, sombras que acechaban en la noche. Sin embargo, nunca encontré información sobre un hombre sin ojos. Don Julián fue mi única conexión con aquella figura,
y su salud estaba decayendo rápidamente. Una tarde, mientras le llevaba su medicamento, me miró con una claridad sorprendente y dijo, «Ya lo viste, ¿no es así? Ya sabe que tú también puedes verlo». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Me sentí como un objetivo, como si el hecho de haber visto a esa figura me hubiera marcado de alguna manera. Las noches siguieron siendo insoportables. En más de una ocasión, las puertas de las habitaciones se abrían solas y los ancianos se despertaban gritando que alguien estaba ahí, observándolos. Sentía que mis sentidos se estaban desgastando, como si el constante estado de alerta me estuviera robando la cordura. La última noche que trabajé allí, algo cambió para siempre. Eran las 2 de la mañana y el silencio era casi ensordecedor. Hacía mi ronda por el pasillo del ala sur cuando las luces comenzaron a apagarse una por una, dejando el corredor en la más completa oscuridad. Mi linterna parpadeó y se apagó también. El miedo me atravesó y me quedé quieto, esperando que las luces volvieran. De repente, una de las puertas a mi derecha se abrió de golpe y una brisa helada me golpeó el rostro. La puerta se cerró de inmediato y algo me impulsó a caminar hacia el final del pasillo. Allí, en la penumbra, lo vi otra vez. El hombre de las cuencas oscuras estaba de pie, más cerca que nunca. Sentí que todo el aire del asilo se comprimía, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Su presencia era un vacío palpable. De pronto, sentí una presión intensa en el pecho, como si algo invisible intentara detener mi respiración. Caí al suelo, incapaz de moverme, y lo último que vi antes de perder la conciencia fue la figura desvaneciéndose lentamente. Me desperté en la enfermería del asilo. Los médicos no pudieron explicarme lo que había pasado, solo asumieron que fue un ataque de pánico o un colapso por el estrés. Pero sabía que era algo más. Renuncié al día siguiente, sin querer pasar ni una noche más en ese lugar. Años han pasado desde entonces, pero el recuerdo del hombre sin ojos nunca se ha desvanecido. Me pregunto si sigue allí, acechando los pasillos, o si me sigue observando desde algún rincón oscuro, esperando. Nunca he vuelto a Querétaro, y cada vez que las sombras en mi habitación parecen moverse más de lo normal, me recuerdo que algunas cosas nunca nos dejan del todo. El grito de medianoche. La oscuridad tiene una manera extraña de modificar los lugares conocidos. Las cosas que ves cada día, las paredes que te son familiares, se transforman cuando el sol se esconde y las sombras caen pesadas sobre el suelo. Cuando trabajas en un asilo, un lugar donde la vida se mezcla con la presencia constante de la muerte, ese cambio se siente aún más profundo, casi antinatural. Te contaré lo que me pasó, pero lo hago bajo la condición de mantener mi nombre en secreto. Si alguna vez escuchas lo que escuché, lo entenderás. El asilo estaba en Monterrey, una estructura antigua que se alzaba con pesadez, como si los años se hubieran acumulado en sus paredes. El personal bromeaba a menudo sobre lo desgastado del edificio, pero nunca sobre lo que ocurría a medianoche. Era un tema que se evitaba, y aunque nunca se decía directamente, sabíamos que había algo que no debía ser cuestionado. Las residentes, especialmente las más ancianas, hablaban entre ellas de un alma atrapada, el fantasma de una cuidadora que se había ahorcado en la bodega del ala este. Decían que se la había acusado de negligencia y, abrumada por la culpa y la humillación, había decidido poner fin a su vida. Los rumores contaban que a las 12 en punto, los gritos de esa mujer volvían a recorrer los pasillos, desgarrando el silencio con una angustia inhumana. Al principio, no les di importancia. Siempre pensé que eran leyendas, invenciones para darle un toque de dramatismo a las noches interminables de guardia. Pero conforme pasaban los meses, empecé a sentir que algo andaba mal en ese lugar. Había una tensión extraña en el aire, algo que se volvía más palpable cuando el reloj marcaba las 11 y los pasillos comenzaban a vaciarse. El personal tenía cuidado de evitar rondar solo por la noche. Las habitaciones se cerraban y las luces se mantenían bajas, proyectando sombras alargadas que se estiraban en las esquinas. Pero yo no podía evitar la curiosidad, y tal vez fue esa necesidad de desafiar mis miedos lo que me llevó a quedarme despierto y solo aquella noche. Fue un miércoles, a mediados de noviembre.
Las temperaturas comenzaban a bajar y el viento se colaba por las ventanas, trayendo consigo una sensación de soledad abrumadora. Me armé de valor y caminé por el pasillo central, un tramo que conectaba el ala principal con la bodega donde se decía que la cuidadora había muerto. A mi alrededor, las luces titilaban y el sonido del viejo sistema de calefacción retumbaba como un lamento lejano. Cuando el reloj del vestíbulo marcó las 12 en punto, el asilo entero pareció contorsionarse, como si el edificio respirara por primera vez en años. Lo sentí en el pecho, una opresión, un peso intangible que no podía explicar. Y entonces, lo escuché. Un grito tan penetrante y lleno de agonía que mi piel se tensó al instante. No había nada de humano en ese sonido, era el eco de una desesperación que no se podía consolar. Venía de la dirección de la bodega, y aunque cada fibra de mi ser me rogaba que me alejara, algo más fuerte me empujó a avanzar. Mis pasos resonaban en el suelo de linóleo, y sentía que el aire a mi alrededor se volvía más pesado con cada metro que recorría. Llegué al final del pasillo, donde la bodega estaba cerrada con un candado oxidado. La puerta de metal temblaba, y por un momento creí ver algo moverse detrás de las rendijas. Mis manos sudaban, y una sensación de opresión en el estómago me hizo pensar en dar la vuelta. Pero antes de que pudiera hacerlo, el grito volvió, más fuerte, más cerca. Mi cuerpo se congeló, y el aire se tornó denso, como si algo me impidiera respirar correctamente. A lo lejos, las luces del pasillo comenzaron a parpadear con más intensidad y una ráfaga de aire frío se filtró por debajo de la puerta de la bodega, golpeándome en el rostro. Sabía que algo estaba a punto de pasar, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, la vi. Flotando a unos centímetros del suelo, una mujer apareció en la penumbra. Su vestido blanco estaba sucio y desgarrado, como si hubiera luchado con algo imposible de vencer. El rostro era pálido, con las mejillas hundidas y la boca torcida en una mueca de dolor eterno. Pero lo más aterrador era su cuello. La marca de la cuerda todavía estaba allí, una línea oscura que parecía aún fresca, como si el acto de su muerte acabara de ocurrir. Sus pies se movían lentamente, colgando sin vida, y el aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si la realidad misma se doblara para acomodar su presencia. No sabía si podía verme, pero sentí que su energía se extendía hacia mí, queriendo arrastrarme a un abismo del que no habría retorno. Los gritos se transformaron en un lamento prolongado, y mis piernas finalmente reaccionaron. Corrí, o al menos intenté correr, pero el pasillo se sentía interminable. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, y el aire seguía oponiendo resistencia, como si algo invisible tratara de retenerme. Mi mente era un caos de pensamientos incoherentes, pero una idea predominaba: tenía que salir de ahí, tenía que escapar de esa cosa que no debía existir. Cuando finalmente llegué a la oficina del personal, cerré la puerta con todas mis fuerzas y me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. El reloj marcaba las 12:15 y poco a poco el ambiente volvió a la normalidad. El aire ya no estaba cargado y el silencio volvió a reinar. Me senté allí durante horas, incapaz de moverme, esperando que algo más sucediera, pero el edificio parecía haber vuelto a su estado adormecido, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, no hablé de lo que vi. Nadie lo hizo. Pero algo en las miradas de mis compañeros me hizo entender que no era el único que había sentido esa presencia. Los días siguientes fueron difíciles. Intenté mantenerme alejado de la bodega, pero cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía una energía persistente, como si esa cuidadora aún rondara, buscando a alguien con quien compartir su dolor. Los residentes, especialmente las ancianas, parecían estar más inquietas después de esa noche. Escuchaba murmullos, conversaciones sobre sombras y lamentos, y aunque me esforzaba por ignorarlas, sabía que no eran inventos de mentes ancianas. Una noche, mientras me preparaba para mi turno, vi a una de las residentes más ancianas, doña Elvira, sentada frente a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué, preocupado, y noté que sus labios se movían, formando palabras que no lograba entender. No sé por qué, pero sentí que algo se había roto en el asilo esa noche.
como si la presencia de la cuidadora hubiera sido liberada de alguna manera, como si el edificio mismo se hubiera convertido en una prisión aún más inhabitable. Cuando finalmente decidí dejar mi trabajo, me llevé más preguntas que respuestas. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, veo la marca en su cuello y los gritos vuelven a retumbar en mi memoria. La cuidadora sigue ahí, atrapada en su agonía, y yo solo puedo esperar que no haya traído su sufrimiento conmigo. La melodía de la desesperación. Me llamo Rodrigo y hace unos años trabajé en un asilo de ancianos en un rincón olvidado de Nueva York. Era un lugar grande, de techos altos y ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz justa para alumbrar los pasillos durante el día. Pero cuando caía la noche, el edificio parecía engullirse a sí mismo, sumiéndose en un silencio tan pesado que te hacía sentir como si algo vigilara desde las sombras. El asilo no era lujoso, de hecho, a menudo tenía un olor a humedad mezclado con el hedor agrio de medicinas y desinfectante. Los residentes eran, en su mayoría, personas abandonadas, dejadas allí por familiares que ya no querían o no podían cuidarlos. Era un trabajo solitario, pero me convencí de que estaba haciendo algo bueno, ayudando a aquellos que no tenían a nadie más. Había un piano en la sala principal, un piano negro y antiguo, con teclas amarillentas y algunas notas desafinadas. Nadie recordaba cómo llegó allí, y de hecho, nadie sabía tocarlo. Los ancianos preferían evitar la sala por la noche, decían que el piano tocaba solo, emitiendo acordes tristes que resonaban por todo el asilo, llenando cada rincón de una melancolía inexplicable. Al principio, no les creí. Pensé que se trataba de historias exageradas, algo para entretenerse en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Pero pronto, me di cuenta de que no mentían. Al caer la noche, los que trabajábamos allí notábamos un cambio en el ambiente. Era como si una niebla invisible cubriera el edificio, sofocando el aire, haciéndolo espeso y opresivo. Las noches en las que el piano sonaba eran las peores. Un día, mientras hacía la ronda nocturna, escuché los primeros acordes. Un sonido suave y triste, como el llanto de un alma atrapada. Me detuve frente a la puerta de la sala y allí estaba el piano, tocando solo. Mis manos temblaban, pero me acerqué, buscando alguna explicación lógica. No había nadie, solo yo y aquel maldito piano que seguía tocando, sus teclas hundiéndose como movidas por manos invisibles. Decidí colocar una grabadora sobre el piano una noche. Tenía la necesidad de saber qué estaba pasando, de entender por qué ese sonido perturbador parecía enloquecer a los residentes. Algunos de ellos, los más frágiles, comenzaron a mostrar signos de depresión profunda. Uno de ellos, un hombre llamado Arthur, solía ser alegre, siempre contando chistes y charlando con las enfermeras. Pero con el tiempo, se fue apagando, consumido por una tristeza que parecía robarle la vida. Cada vez que el piano tocaba, Arthur temblaba y murmuraba cosas incomprensibles, como si el sonido le recordara algo que intentaba olvidar. Dejé la grabadora encendida toda la noche y al día siguiente me llevé la cinta a casa. No quería escucharla allí, el asilo ya me provocaba suficiente inquietud como para enfrentarme a ese misterio en el mismo lugar. Me senté en mi cuarto, con la puerta bien cerrada y los auriculares puestos. Al principio, solo escuché el silencio de la sala y luego el sonido del piano. Era una melodía conocida, pero al mismo tiempo, extraña. Me recordaba a algo que había oído en mi niñez, una canción de cuna tal vez, pero distorsionada, arrastrada por el tiempo y la desesperación. Me estremecí cuando, de pronto, un segundo sonido emergió de la grabación. No era música, era un susurro. Un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera cantando en el fondo, muy lejos del micrófono, pero lo suficiente como para alcanzarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?, repetía la voz en un tono suplicante. Era una voz femenina, rota y llena de angustia, como si buscara a alguien en la oscuridad. Escuchar eso me hizo detener la cinta. La apagué y dejé la grabadora a un lado, respirando con dificultad. Intenté racionalizarlo, tal vez era alguna interferencia, un fallo en el sistema. Pero sabía que no era así.
Había algo en esa voz, algo tan humano y al mismo tiempo tan antinatural, que me heló la sangre. A pesar de la experiencia, volví al asilo al día siguiente. No quería mencionar nada a mis compañeros, sentía que si lo decía en voz alta, le daría más poder a ese fenómeno. Sin embargo, no podía ignorarlo, así que decidí investigar por mi cuenta. Revisé los archivos de los residentes, buscando algo que me diera una pista. Fue entonces cuando encontré el expediente de una mujer llamada Adeline Hart. Había fallecido en el asilo hacía unos 20 años. Era pianista, según los documentos, y había sido ingresada por un colapso mental tras la muerte de su hijo pequeño. Los reportes decían que Evelyn había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Decían que su obsesión por el piano era tal que, a menudo, la encontraban en la sala, tocando una melodía que nadie más reconocía. La misma que había escuchado en la grabación. Había una pequeña fotografía en el expediente, una imagen borrosa en blanco y negro de una mujer demacrada, con el cabello suelto y los ojos hundidos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, era como si esos ojos muertos me miraran a través del tiempo, como si Evelyn supiera que estaba intentando desenterrar su secreto. Esa noche, volví a escuchar el piano. Los acordes resonaban por el pasillo, pero esta vez había algo más. El sonido era más fuerte, más insistente, y parecía venir acompañado de un eco distante, como si otra persona tocara junto a Evelyn en un duelo desesperado. Me acerqué nuevamente a la sala y, por primera vez, sentí un miedo irracional que me paralizó. Las luces parpadearon y me pareció ver una figura sentada al piano, una silueta encorvada con las manos moviéndose frenéticamente sobre las teclas. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Retrocedí y tropecé, cayendo al suelo, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Era Evelyn, o al menos, lo que quedaba de ella. Estaba allí, tocando, buscando a alguien, quizá a su hijo, atrapada en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Al día siguiente, noté que uno de los residentes había fallecido durante la noche. Era Arthur. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos y la expresión de terror aún marcada en su rostro. Parecía como si hubiera visto algo que su mente no pudo procesar, algo que lo llevó al borde de la locura antes de que su corazón se detuviera. A pesar del terror que me embargaba, no pude alejarme del asilo. Era como si algo me llamara, algo que necesitaba resolver. Empecé a escuchar la grabación todas las noches, buscando algún mensaje oculto, algo que me ayudara a comprender. Y fue en una de esas noches que noté algo perturbador. En cada reproducción, la voz se hacía más clara, más cercana, como si Evelyn supiera que la estaba escuchando y tratara de comunicarme algo. Comencé a soñar con ella. En mis sueños, estaba sentada al piano, tocando con una mirada vacía, mientras un niño pequeño se paraba a su lado, con los ojos apagados, mirándome fijamente. El niño nunca decía nada, solo me observaba, y cuando despertaba, el sonido de la melodía seguía resonando en mi mente. Decidí abandonar el asilo después de que otro residente muriera de la misma forma que Arthur. Sabía que, si no me alejaba, terminaría atrapado en el mismo ciclo, consumido por el dolor y la desesperación de Evelyn. No volví a escuchar la grabación y quemé la cinta en un intento desesperado por librarme de la maldición que sentía sobre mí. Pero aún hoy, en las noches de insomnio, cuando el silencio se vuelve tan pesado que puedo escuchar mi propio corazón latir, me parece oír el lejano eco de aquel piano, como un susurro que viaja a través del tiempo y el espacio, buscándome, reclamándome. A veces, creo ver la sombra de Evelyn reflejada en las ventanas de mi casa, y aunque cierro las cortinas, sé que ella sigue allí, atrapada en esa melodía que nunca dejará de sonar. Me he convencido de que jamás lograré escapar del todo. El asilo y el piano están dentro de mí, como una herida que no se cierra. Porque el dolor de Evelyn se ha convertido en mi propio dolor, y aunque trate de olvidarlo, sé que siempre habrá una noche, en algún rincón oscuro de mi mente, donde ese maldito piano volverá a tocar, y el ciclo comenzará de nuevo. Desde que dejé el asilo, no he vuelto a encontrar la paz. Cada vez que escucho música, incluso en la calle, siento que el piano me llama.
Y no puedo evitar pensar que algún día, quizás cuando menos lo espere, escucharé de nuevo esa melodía y Evelyn vendrá por mí para arrastrarme a su mundo de sombras y desesperación, donde las notas del piano nunca dejan de sonar y la muerte no es un escape, sino el comienzo de un tormento eterno. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.